La mañana de este lunes 21 de abril de este 2025, la mañana en la que tenemos que informarle que a los 88 años ha muerto el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, llegó a ser el primer papa de origen latinoamericano. Bueno, pues él murió pues mire, casi ya a medianoche, tiempo de México, del centro de México, temprano, tiempo de Europa. Le agradezco mucho al padre Jorge Enrique Múgica, director editorial de la agencia Noticias Zenit, con quien hemos seguido estas vicisitudes de la enfermedad del Papa Francisco desde el 14 de febrero, momento en el que fue internado en una clínica ya en Roma para ser atendido, salió de esa clínica y bueno, pues semanas después, pocas, ha perdido la vida. Padre, gracias por permitirnos este enlace muy temprano con usted. ¿Cómo está, padre? Manuel, a ti, al auditorio, muchas gracias por la invitación. Buenos días en México, aquí en Roma son la 1:30 de la tarde y efectivamente ha sido muy sorpresiva esta muerte del Papa Francisco porque apenas el día de ayer lo habíamos visto, si bien es cierto que no en un estado de salud como el que nos tenía acostumbrados todavía hasta noviembre del año pasado, sí salió a dar la bendición Urbi et Orbi de Pascua, cosa que fue algo que no se esperaba, que supuso un esfuerzo porque supone subir en silla de ruedas en una basílica que no está preparada para ello completamente, y más aún después de la bendición Urbi et Orbi, que fue a las 12, pasión el Papamóvil, lo que también supuso otro esfuerzo en medio de las multitudes en la plaza de San Pedro. Era notorio el esfuerzo que estaba haciendo. La dificultad para hablar, de hecho, no dio el discurso él mismo, sino que lo dejó a otra persona. Y momentos antes de las 12, el Papa Francisco había recibido al último líder internacional que pudo visitarlo personalmente en Casa Santa Marta, su residencia, que es el vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, si bien es cierto que visiblemente el Papa no se notaba bien de salud, sin embargo, nadie se esperaba lo que se ha conocido hoy por la mañana. A las 7:35 de esta mañana, el camarlengo, que es el que toma el mando de la Iglesia Católica en ausencia de un papa, este periodo en el que un papa falta y no se ha elegido uno nuevo se llama periodo de sede vacante. El cardenal Kevin Farrell hizo el anuncio rodeado del secretario de Estado, el número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y otros dos obispos dieron el anuncio inesperado porque además aquí en Roma, Manuel, es un día que se festeja, es día no laborable, es un día donde las familias conviven y hoy toda la plaza de San Pedro, te puedo decir porque vengo de allá, está llena de personas. Gente que está llegando, por lo que hemos estado viendo en la señal internacional, padre Jorge Enrique Múgica, director editorial de la agencia de Noticias Zenit, que hemos estado viendo gente que efectivamente ya se ha acercado a la catedral allá en la Plaza del Vaticano, si bien todavía no repleta, estamos viendo la imagen en vivo ahora precisamente de la señal allá del Vaticano, pues ya una muy buena cantidad de gente que se está empezando a acercar. Es temprano, evidentemente que es temprano, me refiero para cualquier tipo de noticia. No sé qué sigue ahora, padre, porque nos dice, ya estamos precisamente en la sede vacante. ¿Dónde está el cuerpo del Papa Francisco? Para este momento te puedo confirmar que el cuerpo está todavía en la habitación que es donde él vivía, el segundo piso de la residencia Casa Santa Marta, al interior del Vaticano. Y también te puedo confirmar para este momento, porque nos ha sido anunciado a la prensa acreditada, que hoy a las 8 de la noche, allí en Casa Santa Marta, se hará una ceremonia que es un protocolo que se cumple. El Papa ya ha fallecido, pero es un protocolo que se cumple, que es la declaración de muerte y la colocación del Papa en el ataúd. Esto será a las 8 de la noche. El cardenal Kevin Farrell, que es el camarlengo de la iglesia, ha convocado a este momento al que también será muy visible en estos días, que es el decano del Colegio de los Cardenales, el cardenal Re, para que vayan a este momento a reconocer el cuerpo, a oficializar la declaración de muerte y a colocarlo en el ataúd. El Papa Francisco apenas el año pasado simplificó el ritual por el cual ahora el Papa es colocado simplemente en un ataúd de madera con zinc
Entonces será el primer momento hoy en la tarde a las 8 de la noche. Están convocados las personas que han sido invitadas, además también familiares del Papa Francisco. No olvidemos que el Papa tiene una hermana en Argentina, una hermana viva más pequeña que él, y Ujú. una prima hermana aquí al norte de Italia, y varios sobrinos, entre ellos de hecho un sobrino que es jugador de fútbol aquí en un equipo de segunda división en Italia, están convocados. Eso será el día de hoy y será el primer evento que es parte del protocolo que se sigue después de que un papa fallece. También se ha anunciado hoy que el principal evento más numeroso por participación, que es el del próximo domingo, la canonización de un santo famoso que es Carlo Acutis, queda cancelada. Está prevista la llegada no de cientos, sino literalmente de miles, sobre Miles. todo de jóvenes y adolescentes, pero pues en ausencia de un papa, porque para que un santo sea canonizado se precisa la presencia de un papa, queda también cancelada. Y queda también cancelada. Entonces, a las 8 de la noche, ya me imagino que por el protocolo que nos está platicando, padre, el cuerpo del Papa Francisco estará en este ataúd de madera y zinc, y es lo que va a suceder el día de hoy. O sea, eso es lo que va a suceder el día de hoy. Me imagino muchos rezos, me imagino la presencia, pues, de muchos de las personas del Vaticano que están ahí precisamente en este punto, en este estado, digamos, gente que se va acercando pues a darle la despedida al Papa Francisco ahí en la plaza. Hoy no se esperaría mucha más actividad protocolaria, si me lo permite así, padre. Pues el día de hoy, ¿no? Es el primer paso que desencadena a todos los demás. Ahora se da un espacio de tiempo de aquí hasta que es el funeral. Estos próximos días se nos comunicará, posiblemente mañana hay una rueda de prensa para dar más detalles, porque francamente hay muchas preguntas, también debido a que apenas el año pasado, fue cambiado todo el ritual y todos los procesos por parte del Papa, en parte para simplificarlos un poquito más, Manuel, Ujú, ujú, pero ujú. hace que susciten muchas preguntas porque la referencia que se tenía era la de Juan Pablo II de hace ya más de 25 años. Entonces, hay todo este proceso de conocer en profundidad y sobre todo que se ha confirmado que efectivamente es así. Es correcto. Ahora, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la última imagen del Papa Francisco, ¿con cuál imagen se queda? ¿Con cuál imagen se queda, padre? Pues francamente, a nivel personal me quedo con la de un papa que se esfuerza por estar haciendo lo que cree que tiene que hacer, verlo ayer con ese esfuerzo visible reflejado en el rostro, con ese esfuerzo visible reflejado en los gestos. Francamente, Manuel, es Ujú. que es un papa no solo de 88 años, sino un papa enfermo que acaba de estar en riesgo de muerte 2 ocasiones, que apenas lleva un mes de los 2 prescritos de convalecencia Ujú. y que ha retomado prácticamente su agenda, si bien es cierto que sin hablar, haciendo un esfuerzo que quizá no es el que debía hacer. No estoy suponiendo que es lo que lo llevó a morir, pero sí puedo reconocer que eso es edificante, sobre todo para alguien que sabía que esa era parte de su misión. Ahora, no deja de ser significativo, es importante, porque la Semana Santa acaba de terminar. Es una de las celebraciones, creo, más importantes de la Iglesia Católica, la Semana Santa. Sí, por ejemplo, la Navidad, sí, por ejemplo, quizá cuestiones que tengan que ver con el fin de año, quizá con el Año Nuevo, pero es muy significativo, padre. Me parece que haya terminado apenas la Semana Santa hace unas horas, estemos en Semana de Pascua y venga la muerte del Papa Francisco. Pues sí, creo que para las personas que tenemos fe, esto nos ayuda a ver de una manera diferente también la muerte, porque creo que un hombre a la edad del Papa con la enfermedad y las dos ocasiones en que estuvo al borde de la muerte, francamente creo que no es posible vivir sin tener ante uno mismo, así a corto plazo, el saber que en cualquier momento podía pasar esto y decidir ir adelante, no obstante que todo podría ser apuntar a que me retiro, descanso, no hago nada, y al contrario fue lo opuesto, el deseo de permanecer, de entregarse hasta el final y en definitiva, en un contexto de Pascua, decir, he cumplido la misión,
en la fiesta además más importante que tiene la Iglesia Católica, Ujú. que es la resurrección. La resurrección. Ahora, padre, esta imagen, ¿no? Bueno, yo le quisiera preguntar, finalmente, ¿de qué muere el Papa? ¿Se sabe de qué muere? No, precisamente oficialmente eso se podrá dar a conocer hoy porque después de las 8, porque parte del proceso de reconocimiento y declaración de muerte incluye entre las personas convocadas a su médico personal y al equipo del servicio médico del Estado de la Ciudad del Vaticano, que danle el reporte en ese momento a los presentes diciendo, pues efectivamente, de qué murió ya con particularidad de la razón que llevó al deceso del Santo Padre. Eso entonces se va a saber. Entonces, repasando, padre, hoy lo que va a suceder entonces es sustancialmente es esperar, obviamente, bueno, muere el Papa Francisco, esperar a que su cuerpo esté ya en el ataúd. Esto será tiempo de Roma hacia las 8 de la noche y es lo que va a suceder el día de hoy. Mañana, conferencia de prensa, que es lo que nos dice con el camarlengo, con el médico, ¿con quién más? En realidad la rueda de prensa la da el portavoz oficial, Mateo Correcto. Bruni, que es el Ujú. portavoz de la sala de prensa de la Santa Sede. Eventualmente, en algunas ocasiones, va alguien que pueda explicar lo técnico de manera más asequible para todos, que se haga más comprensible. Entonces, no consta que vaya a estar alguno de estos personajes, el camarlengo, el decano, el portavoz, desde luego que sí. Entonces, mañana lo que esperamos son más detalles de los siguientes 8 días. Hay un periodo, de todos modos, de luto cuando fallece un papa, que suele ser en torno a los 8 días, y después se tiene el funeral. Entonces, estamos hablando que para en torno al 10 de mayo, muy posiblemente sea, esto es una previsión, no es que así Ujú, vaya a ser, pero en ujú. torno al 10 de mayo tendremos que va a ser el funeral público del Papa, y con la posibilidad de pasar a visitarlo en la Basílica de San Pedro, y después el funeral también en la misma plaza de la Basílica Vaticana. Un funeral de Estado. Un funeral de Estado, también considerando algo distinto a la experiencia que pueden recordar algunos ahora con la muerte de hace un par de años de Benedicto XVI, que no fue tan, digámoslo así, tan pomposa, porque Benedicto XVI era un papa que ya no estaba en funciones y por Claro. tanto no recibe los mismos honores, si se puede decir así, que un papa que ha fallecido en funciones. Ahora, en lo que tiene que ver, por ejemplo, padre, estamos platicando y escuchando, le agradezco de verdad que este enlace allá en Roma al padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia de noticias CENIT, pocas horas después de conocerse la muerte del Papa Francisco. Está muy reciente en lo que tiene que ver con, y a lo mejor es pronto, padre, lo entiendo bien, pero la pregunta que le quiero hacer, hemos visto esta película Cónclave que a lo mejor usted tuvo que ver, o mejor dicho, que a lo mejor tuvo la oportunidad de ver y que permite precisamente pasar pues por esta parte vista desde la parte cinematográfica, la muerte de un papa, claro, hay toda una intriga, etcétera, para poder llegar a la circunstancia de la elección de un nuevo papa con la, digamos, historia que presenta Cónclave, pero pues viene ese Cónclave y yo le quiero preguntar aquí concretamente, ¿quién es Kevin Farrell? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es el camarlengo para que nos vayamos aproximando a su figura? Porque creo que lo vamos a estar viendo mucho, ¿no? Pues efectivamente sí, el camarlengo es la figura que existe precisamente pensada para el momento en que hay una sede vacante. En realidad lo nombra el Papa siempre, al camarlengo y al vicecamarlengo lo nombran siempre, el Papa en funciones, precisamente en previsión de cuando él no esté, y por tanto solamente entra en funciones cuando no hay un Papa, es decir, en este periodo. ¿Quién es él? Es un cardenal estadounidense, un cardenal que en este momento es prefecto de un dicasterio. Los dicasterios, para nuestro auditorio que quizá no está familiarizado con la palabra, es como un ministerio en un gobierno o una secretaría, que es como estamos más acostumbrados en México a llamar a los ministerios, Secretaría de Comunicaciones, de Transportes, de Agricultura, Ujú. Educación, etcétera. Pues el cardenal Kevin Farrell es el prefecto del dicasterio para laicos, familia y vida, un dicasterio relevante aquí en la Santa Sede. Es un cardenal estadounidense, es también la primera vez que hay un cardenal estadounidense que se Ujú. ocupa de un puesto tan relevante en un periodo de sede vacante como este, y
pues en los próximos días lo tendremos muy a la vista de todos nosotros, porque será quien estará más visible, porque será el rostro, es el que administra los bienes de la iglesia en este periodo, no puede tomar decisiones sobre relevantes como un papa, tiene unas posibilidades muy limitadas, pero pues no deja de ser un puesto que en un campo como este orienta las decisiones y también toma algunas otras relevantes a la preparación especialmente del cónclave y del funeral. Bien, pues entonces creo que eso es lo importante. Ahora, el cónclave, ya que nos dice el padre que sería como el 10 de mayo aproximadamente el momento del funeral público, del funeral de Estado, ¿el cónclave empezaría cuándo? Usualmente hay un periodo, es que mira, después del funeral Del, del Papa, Ujú. lo primero que se hace no es el cónclave. Lo primero que se hace es lo que se conoce en términos sencillos, no es conocido hacia el interior del Vaticano, pero es el precónclave, que son las reuniones de todos los cardenales, Ujú. tanto los que no pueden votar, es decir, los mayores de 80 años, como los que sí pueden votar, los menores de 80 años, al día en que el Papa falleció. Es decir, te pongo un ejemplo, si el Papa, si un cardenal hubiera cumplido años el sábado, 80 años, y el Papa muere el domingo en la noche, en la madrugada, Ujú. pues el día antes, por haber cumplido el día antes, ya no puede Ya entrar no al puede votar. cónclave. En Ujú. cambio, si hubiera cumplido años, un cardenal que cumple 80 años hoy, todavía entra al cónclave porque fue después de que el Papa falleció. Ah, correcto. Entonces, ese precónclave Los van cuenta, todos, digamos, se cuentan a sí ¿sí? mismos. ¿Quiénes somos, quiénes sí, quiénes no? Sí, y también se ve el estado de la iglesia. Ujú. Se ve qué retos hay, hacia dónde debe ir. No olvidemos que el Papa Francisco lo dijo muchas veces, fue ejecutor de lo que se vio en el cónclave que lo eligió. De hecho, hemos conocido un Papa Francisco muy diferente al arzobispo de Buenos Aires. Ujú. Y él lo dijo en varias entrevistas. Yo estoy poniendo en ejecución lo que se vio en el precónclave, no con esa palabra, sino las reuniones previas al Preparatorias. cónclave. Y Ujú. una vez que se ve eso, que se tratan los asuntos, que son privados, no suele haber cámaras, que se discute, seguramente sí, a veces acaloradamente, a veces con más calma, a veces con unanimidad en unos temas, con no unanimidad en otros, y que se conocen las posturas de unos y de otros, entonces sí, se va al cónclave, a donde solamente van los electores, y a continuación, entonces sí, se tiene las elecciones que, permíteme prever, es una Ujú. previsión solamente, siempre susceptible de error, pero creo que será un cónclave largo por razón de que no se comprenden todos porque no todos hablan la misma lengua. Claro, cónclave largo. ¿Pronto para empezar a pensar en quién será el siguiente papa? Pues creo que sí, todavía, porque aunque hemos visto rostros visibilizados en el último periodo en que el Papa no ha estado, que naturalmente una persona visibilizada pues es más conocida, eso es humano. Creo que todavía tendremos quizá la oportunidad de ver algunas sorpresas. No olvidemos que cuando eligieron a Juan Pablo II, nadie lo conocía, pero lo conocieron en las reuniones del precónclave y miren nada más que Papa resultó al final tan querido y tan conocido. Entonces creo que sí, todavía estamos un poquito adelante, si bien los rostros visibilizados, pues naturalmente tienen un impacto mayor. Pues qué agradecido estamos de verdad, padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia de noticias CENIT, por toda esta explicación, por este acompañamiento, por esta información que nos permite tener para Grupo Fórmula. Le mando un fuerte abrazo, nuestro pésame, nuestro sentimiento de tristeza por la muerte del Papa Francisco. Muchísimas gracias, padre. Gracias a ti, Manuel, y gracias porque me he sentido parte de esta familia de Radio Fórmula Así es, contigo, así es, así con es. los demás a lo largo de esos últimos 2 meses. Así es, pues muy bienvenido, padre, muy amable. Muchas gracias y seguimos platicando si nos lo permite. Gracias, con gusto. Muy amable. Fuerte abrazo, padre. Fuerte abrazo, abrazo solidario.